Siempre surgen interrogantes que merecen ser respondidas a la luz de la palabra de Dios. Por eso ingrese a nuestra sala de chat www.bbnchat.org. Allí haga la consulta que desee. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias por su atención y a continuación disfrute de su programa favorito. La sabiduría del discernimiento. Ya estamos en el estudio 4. Hemos ido al libro de Proverbios, no para tener un estudio sistematizado en el libro de Proverbios, no vamos a ir capítulo por capítulo, pero sí extraer, porque el libro de Proverbios es una recopilación de dichos. Algunos de esos dichos van hilados, son muy pocos los que son así, la mayoría están aislados, pero que comparten de alguna manera lo que es la sabiduría que tiene el discernimiento espiritual. Porque en la Biblia nosotros encontramos dos tipos de sabiduría. Es una que tiene propósitos personales, es la sabiduría de este mundo, la que define Santiago como animal, terrenal, diabólica. Animal porque es de la carne, es terrenal porque pertenece a este mundo, es diabólica porque el diablo la inspira. Pero nosotros queremos la sabiduría del discernimiento, la sabiduría espiritual. Y hemos comenzado allí en el capítulo 6 del libro de Proverbios a analizar algunas cosas que caracterizan al hombre Belial, el hombre malvado, como lo define Pablo en el Nuevo Testamento, ese hombre que es totalmente distinto a Cristo, porque en el fondo Belial es la imagen misma del diablo, es el carácter del diablo, el enemigo máximo de nuestro Señor Jesucristo, el rebelde por naturaleza, el mentiroso y asesino, porque a través de la mentira Él asesina a las personas. Ustedes se recordarán cuando nuestro Señor Jesucristo, llamando la atención la hipocresía de sus detractores, de los fariseos, de los saduceos, Él les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo buscáis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Lo hemos visto como la serpiente sedujo con la mentira a Eva y precisamente la llevó a ella y a su esposo a la muerte. Capítulo 5 del libro de Génesis. Y Adán murió. ¿Cómo Adán murió? Por medio de la mentira de la serpiente. Y el Señor dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. No hay verdad en él, dice el Señor. De lo suyo habla. Y es padre de mentira. La mentira es propia del diablo. Y si nosotros hemos de tener el discernimiento de la sabiduría espiritual, nosotros no podemos dejar de entender Proverbios capítulo 6, desde el versículo 12, que dice: el hombre malo, el hombre depravado, perjudicial, por así decir, el que va a perjudicar a los demás, en la idea del hebreo allí, es el que anda en perversidad de boca. La boca que no solamente transmite malas palabras, desde ya eso es perverso. El hombre que dice malas palabras es de un carácter perverso, sino el hombre que utiliza su boca para promover la mentira. Versículo 14, perversidades hay en su corazón y por eso habla mentiras. Anda pensando en el mal en todo tiempo, siembra las discordias, o como traducen algunas versiones, anda siempre provocando problemas a través de sembrar en otros mentiras, difamar a otros. Por lo tanto, su sentencia, su calamidad vendrá de repente. Sin lugar a dudas, como ya hemos hablado, el libro de Proverbios plantea algunos principios que son los principios de Dios, lo que Dios ha establecido, y muchas veces no se cumplirán en esta tierra, pero un día sí se cumplirán todas estas cosas. El malvado tal vez muchas veces no va a recibir su merecido en este mundo, como Habacuc, como Job, como el salmista Asaf. Miraba alrededor y veía que eran otros los que eran prosperados, incluso los que hacían mal. Y había un sentir de incertidumbre
de justa penalidad en el corazón, tristeza, por no entender, hasta que entrando en el santuario se entienden esas cosas. Un día el malo recibirá la consecuencia, por tanto su calamidad vendrá de repente, súbitamente, no se dará cuenta, como dice el hebreo, como en un guiño, como en un cerrar de ojo, será quebrantado y no habrá remedio para él. Aunque machaques al necio en un mortero, es decir, lo pongas en un mortero, esos que las hermanas utilizan a veces para machacar ciertos elementos, para extraer todo lo que esos elementos tienen para la cocina. Bueno, aunque al necio tú lo machaques en un mortero, llega el punto que no puedes separar la necedad de él. Por eso, como veíamos al principio de este estudio, a ese que es el muchacho simple, hay que ayudarle de temprano a sacar la simpleza, porque se transforma en un burlador y puede llegar a ser un necio, y el necio ya no tiene remedio. El necio ya no tiene remedio. Una persona actúa muchas veces con necedad, pero ya cuando una persona tiene el carácter de un necio, difícilmente hay remedio para él. Ya él ha abrazado, él se ha convencido de la mentira del diablo. Por eso ahí dice en Proverbios 6:16, especificando cómo es este tipo de hombre. Dice, 6 cosas aborrece Jehová, obviamente, las aborrece porque caracterizan al hombre malo, al hombre Belial. Y aún 7 abomina su alma. Versículo 17, los ojos altivos, los párpados exaltados, los que miran a los demás por debajo del hombre, los que menosprecian a los demás, propio de quien no tiene el carácter de Dios en su vida. Si amáis a Dios, amad también a los hermanos, dice la Biblia. No podemos decir que amamos a Dios si no amamos a los hermanos. El amor vertical hacia Dios desemboca, por así decir. De alguna manera se manifiesta en el amor horizontal hacia los hermanos. Los ojos altivos. Y aquí dice algo, la lengua mentirosa. Y en eso nos vamos a enfocar hoy día, en la mentira. No tenemos mucho tiempo para hablar acerca de la mentira, lamentablemente tenemos pocos minutos, pero en algo que podamos entender lo que es la perversidad de la mentira y cuánto daño hace en la vida de un hombre la mentira. Y si hemos de tener nosotros discernimiento espiritual para comprender la real magnitud de la mentira y su daño, tenemos que poner todo nuestro corazón, toda nuestra atención para realmente comprender este tema. Y después seguir estudiándolo, porque nunca se agota. ¿A qué nos referimos con lengua mentirosa? Bueno, el término no solo se refiere, obviamente, a la falsedad de una verdad, aunque obviamente está indicando particularmente y principalmente eso, pero el concepto de la Biblia en general y el concepto de proverbio va más allá. Son también aquellas cosas, y la palabra encierra eso en el hebreo, cosas que no valen para nada. Las mentiras son aquellas cosas que no tienen valor, inútiles, porque son infundadas, no tienen sustancia ni fundamento. Puede tratarse de palabras o argumentos carentes de valor, opacando así la verdad, oscureciendo la verdad, o una mentira descarada que tiene como propósito dañar a otro y por ende no edificar lo que es el fin máximo que tiene todo hijo de Dios, edificar a otros. Yo estoy parado aquí con el único propósito de edificarlos a ustedes. Ustedes han venido aquí con el único propósito de ser edificados para edificar a otros. Lo que de gracia recibimos, de gracia damos, dice la palabra de Dios. ¿Amén? En fin, el concepto implica una vida de mentiras. Una vida diciendo mentiras y abrazando la mentira, por no tener verdad en el corazón, que es el antídoto en contra de la mentira. Cuando una persona no se nutre de la verdad, sino que todo el día está mirando televisión o perdiendo su tiempo o no esforzándose, sin lugar a duda, la mentira abrazará su corazón y él, sin darse cuenta, promoverá mentira. Promoverá mentira inconscientemente y conscientemente también, porque su corazón no habrá sido purificado por la verdad.
Nosotros somos exhortados por la palabra de Dios no solo a no decir mentiras, sino también a desecharlas y abrazar la verdad. ¿Ves? Desecharlas. No solamente a decirlas, sino que a desecharlas. Darnos cuenta cuando algo es mentira y desecharlo como quien desecha una basura. Efesios capítulo 4, en el verso 25 dice, por lo cual, dice Pablo. Ahí en el capítulo 4 él está hablando de la práctica del creyente, el andar cristiano, la vida que agrada a Dios, la vida recíproca, congruente con la verdad de Dios, que anda de acuerdo a las verdades de Dios. Y dice en el capítulo 4, en el verso 25, por lo cual, desechando, el sentido de esta palabra en el original es alguien que se frena a sí mismo de un estado o una condición. Dice, por lo cual desechando la mentira. Es una acción constante. Ya lo vamos a ver cuando analicemos ese verbo, pero es una acción constante, de día tras día, hora tras hora. Porque el ataque del diablo es continuo, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo. Para hablar la verdad, debemos ser conocedores de la verdad. ¿Amén? Ahora, cualquiera puede ver la virtud en este mandato. Aún los impíos. ¿Quién quiere que le mientan? Hasta un no creyente ve la verdad como algo positivo. Eso es lo curioso del mundo en el que vivimos. Un mundo tan relativista, de filosofía relativista, que todo lo que ellos creen puede ser verdad. Pero hay ciertas verdades absolutas que el mundo no puede soslayar como positivas. Hasta un no creyente ve la verdad como positivo, incluso cuando se trata de que no le mientan a él. Hay ciertas personas que pueden de pronto pasar por alto ciertos principios porque no les afectan a ellos, pero cuando esos principios les afectan a ellos, entonces ven la virtud de la virtud. El punto es, amados hermanos, cuán dispuestos estamos a abrazar toda la verdad. Tú te preguntarás, ¿por cierto que estamos dispuestos, pastor? Y yo me pregunto, ¿será eso verdad? Sabemos el valor de la verdad, pero no sé si estamos tan dispuestos a la verdad verdadera como decía el filósofo cristiano Francis Schaeffer. Y mucho menos a buscarla sinceramente. No sé si estamos tan dispuestos a eso, porque muchas veces buscar la verdad implica darnos cuenta en la luminosidad de ella, cuán perversos somos, y no sé si estamos tan dispuestos a darnos cuenta de lo perversos que somos. Yo he escuchado muchas veces personas decir, no busques tanto allí, porque te puedes encontrar con algo que no quieres encontrar. Es como que nosotros estamos reacios a hablar con verdad, a mostrar la verdad, a ser diáfanos, a ser transparentes delante de los demás. Esto surgió en el corazón del hombre en el mismo momento de la caída. Cuando Dios fue en busca del hombre y le dijo, ¿dónde estás? El hombre estaba escondido. No sé si estamos tan dispuestos a la verdad, y mucho menos a buscarla sinceramente. Jeremías capítulo 5, versículo 1, el libro por excelencia en cuanto a la calamidad que hay en abrazar la mentira y las consecuencias que esto implica. Ahí en Jeremías capítulo 5, versículo 1, el Señor exhortando a un pueblo idólatra que le había abandonado, un pueblo que se había sumido en la oscuridad de su malvado corazón, tal como el mundo está hoy. Y que de alguna manera Dios ha mandado situaciones difíciles, adversas, como el coronavirus y tantos otros, porque el mundo ha abrazado la mentira, porque el mundo no se da cuenta que Dios le está llamando, como hemos dicho todo este tiempo, también trayendo a nuestra mente frases o sentencias de C.S. Lewis, el dolor es el megáfono de Dios, pero muchos no quieren escuchar la voz de Dios. Y ahí en Jeremías capítulo 5, versículo 1, dice el profeta, en nombre de Dios, hablando, recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos. Mira cuánto más podemos llegar a decir, recorred las sillas en Macedonia e informaos. Buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia,
que busque verdad. Y dice el Señor, y yo la perdonaré. ¿Nota lo que está diciendo? No está diciendo un hombre que tiene toda la verdad, porque la verdad es infinita, es inmanente de Dios, es la esencia de Dios mismo, Dios es verdad. Por lo tanto, como Dios es eterno, yo creo que un día estaremos a los pies de Cristo, conociendo cada vez más la verdad. Eso será maravilloso, hermano, amén. Él no está diciendo aquel que ya encontró la verdad, sino aquel que lo busca. La palabra hebrea buscar indica la idea de un esfuerzo por. Son muy pocos los que se esfuerzan por eso, por encontrar la verdad. La verdad, mi amado hermano, es ese don que deberíamos valorar como lo más preciado en nuestra vida, como la más preciada posesión, o al menos debería haber un cambio en nuestra mente y corazón para que entendamos que así pueda ser en nuestra vida el deseo de buscar la verdad, aun cuando esto implique un esfuerzo de nosotros. Proverbios capítulo 23, versículo 23, lo voy a recitar en la versión de la Biblia de las Américas, dice, compra la verdad y no la vendas, compra. Esa palabra en el hebreo literalmente puede traducirse como procura, ¿ves? Hay un esfuerzo allí, procura, es como cuando Pablo dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, hay un esfuerzo allí. Hay un deseo en el corazón del hombre de hallar algo que es difícil de hallar fácilmente, que requiere de un esfuerzo. Compra la verdad y no la vendas. Es decir, no la entregues, no la sometas. Adquiere sabiduría, instrucción e inteligencia, sin las cuales no podemos hallar la verdad. Sin adquirir la sabiduría que nos lleva a temer a Dios, la instrucción porque queremos conocerle y la inteligencia para aplicar la sabiduría conocida, no podemos hallar la verdad. La verdad es un tesoro, por así llamarlo, escondido, que requiere de mucho esfuerzo para poderla hallar. Y una vez que la hallamos, debemos procurar no cederla, porque tarde o temprano podemos perderla. Podemos abrazar la verdad en un momento y al otro momento estar dispuesto a cederla por no comprender el valor de la verdad. No solo de decir la verdad, sino de conocer la verdad y abrazarlo. Vivimos en un mundo sumido en la mentira. Todo el mundo tiene su propia verdad y se promueve y se proclama su propia verdad. Si tú no dices algo que todo el mundo dice, eres cuestionado con eso. Lo que es correcto hoy ha pasado a no ser popular y la gente muchas veces cede a no decir lo correcto por temor de alguna manera a ser censurado por esta sociedad, o por la familia, o por quienes nos rodean. Los muchachos que van a la universidad, muchos de ellos que se graduaron de su high school y ahora van a entrar a la universidad, muchachos, ustedes se van a ver enfrentados en una lucha de ideas, en una batalla por la mente. Y si ustedes no abrazan la verdad, si ustedes no compran, si literalmente procuran y no están dispuestos a ceder la verdad, entonces ustedes van a ser atacados. Pero ojo, el fin de todas esas cosas, o el fin de quienes han abrazado la verdad como algo preciado, será maravilloso, como también el lamento será muchísimo para aquellos que están dispuestos a ceder la verdad. El filósofo inglés del siglo XVII, me encanta mencionar el siglo XVII, como le llama a la humanidad, la era de las luces, de la ilustración, de la luminosidad, donde la razón se puso por delante de la falsa religión, que necedad, donde los hombres dijeron, no necesitamos a Dios, el hombre tiene la verdad en sí mismo. Surgieron voces antagónicas en nombre de Dios y estuvieron dispuestos a decir, eso no es verdad, el hombre no tiene las respuestas, las tiene Dios. ¿Surgirán hombres así hoy? Y en el tiempo de la iluminación, el filósofo inglés Francis Bacon dijo lo siguiente, pensando en cómo los hombres descuidan la verdad. ¿Qué es la verdad?, dijo Bacon. ¿Qué es la verdad?
para luego decir, así expresó Pilato en forma burlona, y no se quedó a esperar la respuesta. Qué interesante, ¿no? ¿Ven lo que él está planteando, lo que sucedió en ese momento de la historia? Ahí está Pilato, burlonamente, diciendo, ¿qué es la verdad? Pero no se quedó, no estaba dispuesto a escucharla. Muchos en la vida son así, ¿qué es la verdad? Quieren encontrar la verdad, pero no están dispuestos a escucharla. Ellos quieren escuchar su propia verdad. A eso se refería Bacon. Blaise Pascal, también teólogo y físico francés del siglo XVII, argumentó lo siguiente: debemos buscar la verdad sin indecisión, es decir, decididos a encontrarla. Y si la rechazamos, es decir, si rechazamos la verdad, demostramos que le damos más valor a la estima de los hombres que a la búsqueda de la verdad. Básicamente, lo que él quería transmitir es lo siguiente: nosotros podemos buscar la verdad y estar de parte de Dios, o rechazar la verdad y buscar de alguna manera la aprobación del hombre, pero eso es insensatez. Qué lúcido Pascal al decir esto. Ese fue el hombre que dijo con gran elocuencia: todo hombre tiene un vacío en el corazón y ese vacío tiene forma de Dios. Cuán difícil es hablar la verdad en medio de la presión del mundo. Y el cristianismo, lamentablemente, mi precioso hermano, se ha diluido mucho tratando de no ofender con la verdad. Hoy en día tenemos cientos de predicadores que se cuidan de no ofender a nadie con la verdad. Y entonces inventan cierto tipo de cristianismo que es mucho más digerible, que es mucho más fácil. Un cristianismo que no complica a nadie, porque la idea es tener la iglesia llena de personas, pero los púlpitos están vacíos de la verdad. Sí, eso puede tener ganancias terrenales, pero las ganancias terrenales se las lleva el viento. El cristianismo se ha diluido mucho tratando de no ofender con la verdad. El poeta y teólogo Richard Baxter, también del siglo XVII, un hombre de Dios, un gran hombre de Dios, un pastor de la Iglesia de Cristo en el siglo XVII, con gran elocuencia dijo, cito textual: si un corazón duro ha de ser quebrantado, escucha bien esto, si un corazón que entra aquí a la iglesia ha de ser quebrantado, porque puede que no se deje quebrantar. Puede que cada uno de nosotros estemos sentados acá y no nos dejemos quebrantar. Pero dice él, si ha de ser quebrantado genuinamente, no será mediante caricias, sino a través del golpeteo. Para luego decir, el corazón no se derrite en dolor santo, ese dolor que nos lleva a llorar por causa del pecado, que nos lleva a afligirnos, porque un verdadero despertar espiritual le precede la aflicción del corazón. El corazón no se derrite, dice Baxter, no se derrite jamás en dolor santo, ni se levanta en la vida de fe y amor cristiano por un juego de palabritas, sino que enfatiza, sino por los rayos luminosos de la verdad sagrada, la verdad. ¿Amén? Los rayos luminosos de la verdad. La verdad es como el sol, tiene rayos luminosos que iluminan el alma del individuo. Gloria a Dios. Número 1, la verdad surge de la comunión con Dios. Repito, número 1, la verdad no puede surgir, no puede crecer, no hay forma de que así sea. La verdad solo surge de la comunión con Dios. Dice el Salmo en el Salmo 51, sabemos el contexto. David, en medio de su pecado, se oscureció en la mentira. Le creyó al diablo que él era alguien, por eso dijo que vayan otros a la guerra, yo no, yo me quedo en casa, soy el rey. El diablo logró oscurecer su mente. ¿Notas que dice 6 cosas y aún 7 abomina su alma? ¿Los ojos qué? Altivos. Los que no ven a los otros como consiervos en un propósito. Y entonces David dijo que vayan los otros a la guerra. De ahí surge todo pecado. ¿Y después qué sucedió? Se levantó en medio de la tarde, flojeó todo el día, no se enriqueció. Y en medio de la tarde, ¿qué hizo el diablo? Le engañó. Tú eres el rey.
Tú puedes tomar a cualquier mujer, la que tú quieras, no importa si es casada, tú puedes manejar las cosas, no habrá consecuencia. Y el diablo lo llevó a apartarse de Dios. Y entonces el salmista, cuando reconoció su maldad, cuando Natán vino y se la enrostró y le dijo, tú eres aquel que ha hecho eso. Porque estamos dispuestos a aplicar la verdad en otro. Cuando Natán le dijo, sabes, había un hombre que tenía solo una corderita y había otro que tenía muchos animales, pero cuando vino uno de paso, fue y tomó la corderita que ese hombre tenía, esa corderita con la cual él habitaba prácticamente era de su familia. Y entonces David se levantó en furia, airado, ese hombre merece la muerte. Y Natán le dijo, tú eres ese hombre. Los rayos luminosos de la verdad, que muchos no están dispuestos. Pero la verdad surge solo de la comunión con Dios. Cuando Dios habla a nuestro corazón, cuando Dios se expresa a través de su verdad, a través de los siervos que portan la verdad reveladora de Dios. Y en el Salmo 51, versículo 6, que es el gran salmo de la confesión, es el gran salmo de la vuelta de David, de las tinieblas a la luz admirable de Dios. En el versículo 6 dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Tú amas, Dios, la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Es en la meditación, en la reflexión, en ese encuentro, aunque sea doloroso con Dios, donde Dios le hace descubrir al hombre el temor de Jehová, la sabiduría, porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. David entonces clama a Dios, pues es imposible sin Dios que se forje, que surja la verdad en el corazón. Y en el versículo 10, él le clama, una vez que él ha entendido, que ha entendido la maldad de su pecado, una vez que él ha comprendido lo malvado que es en la luz de la comunión, en ese tal vez cuarto secreto donde estás tú solo con Dios. Por eso nosotros instamos a tener el devocional. Por eso algunos no entienden y viven en la oscuridad y en las tinieblas, tropiezo tras tropiezo, falta de entendimiento tras falta de entendimiento, hoyo tras hoyo, falta de paz y de tranquilidad y esa sensación que solo Dios puede producir de una conciencia tranquila por no tener la luz de la palabra de Dios día tras día, por no considerar la importancia de congregarnos, por no considerar la importancia de abrir nuestros oídos muy abiertos y estar con nuestros ojos muy atentos sobre la palabra de Dios. Por eso los hombres viven de depresión tras depresión, porque no encuentran la verdad. Y dice David en el versículo 10, yo he comprendido, sé que tú tienes la verdad, tú me has hecho comprender sabiduría, yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo. Versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, créalo. Y renueva, esa palabrita se podría traducir como restaurar, un espíritu recto dentro de mí. Ahora, el verbo crear que David aquí expresa, inspirado por el Espíritu Santo, es la palabra bará. Es exclusivo de Dios, es el acto por el cual Dios da existencia a algo nuevo y también maravilloso. Solo Dios puede cambiar el corazón humano. La regeneración del pecador es la obra divina por excelencia y se relaciona con la salvación verdadera del nuevo pacto. ¿Ves cuando Dios dice que Él pondría, que Él cambiaría un corazón nuevo, Él regeneraría un corazón nuevo, cambiaría el corazón de piedra? Solo Dios puede crear eso en el hombre. Y lo sigue creando en la vida del hombre en la medida que nosotros nos exponemos a la verdad. La verdad es mucho más que simplemente no decir mentiras. La verdad es un estilo de vida, amado hermano. Es un estilo de vida que si no la tengo presente en mi vida no puede ser restaurada. Los matrimonios no pueden ser restaurados. Las relaciones entre padre e hijo no pueden ser restauradas. Mi relación con la humanidad no puede ser restaurada si no hay verdad. Solo la verdad
me muestra a mí la realidad de mi vida y cómo conducirme con la vida de los demás. Es la verdad, el estilo de vida que muchos valoran, pero que pocos aprecian. Es la verdad, el estilo de vida que todo creyente debería abrazar como la posesión máxima, pero que vivimos en un mundo como el que vivimos hoy. ¿Por qué tú ves que muchos hoy no están aquí? Porque es más fácil abrazar la mentira que la verdad. Le duela a quien le duela. Esa es la verdad que muchos no quieren abrazar. Nos rehusamos a querer escuchar la verdad. Nos rehusamos a querer vivir como Dios demanda. Queremos nosotros poner las directrices. Y cuando ponemos las directrices nos caemos en un hoyo, pero todavía ahí en el hoyo creemos que podemos salir con la nuestra y que nos irá bien, porque estamos engañados por la serpiente antigua, el padre de mentira, el cual es homicida desde el principio, el cual no hay verdad en él, y nada de lo que le rodea tiene la luz ni los rayos luminosos de la verdad. Por eso todo aquel que le abraza sufre las consecuencias. De ahí que no hay genuina verdad en el corazón sin tener un encuentro verdadero con Dios. Podemos llegar a pensar que hemos encontrado cierta verdad para luego darnos cuenta, oh, cuán grandes tinieblas hay en realidad en mi corazón. Eso fue lo que le dijo el Señor. Le dijo eso a los fariseos. Oh, cuánta tiniebla hay en vuestros corazones. Y pensáis que hay luz. Vosotros creéis que tenéis luz, pero cuánta tiniebla hay en vuestro corazón, le dijo el Señor. Muchas veces creemos que andamos en luz. Ya hemos dicho ese ejemplo cuando estábamos estudiando la vida de nuestro Señor Jesucristo, que a veces, por ejemplo, si de sopetón en un lugar nos apagan la luz, nos cuesta mirar. Quedamos prácticamente ciegos, pero con el tiempo o con los segundos que transcurren, nuestros ojos se van adaptando a la oscuridad. Y así es con muchas personas, se van adaptando a la oscuridad y creen que están en luz, pero están en tinieblas. No se dan cuenta que están allí. Número 2, la verdad sensibiliza solo al contrito de corazón. Por un lado, la verdad surge de la comunión con Dios, no de otra parte. Surge de la comunión con Dios, la verdad sensibiliza al contrito de corazón. ¿Qué es la palabra contrito? Aquel que se conmueve, aquel que está delante de Dios como quien es, polvo, que entiende que Dios no es una elección, es una necesidad, que entiende que Dios es fundamental, no una alternativa. La verdad sensibiliza al contrito de corazón. Una vez más, el profeta Jeremías, una vez más, el lúcido profeta Jeremías, allí en el capítulo 5, versículo 3, en el mismo contexto que hablamos al principio, cuando él andaba buscando, ve si hay un hombre que verdaderamente abrace la verdad. Y en el versículo 3 dice, oh Señor, lo voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas, oh Señor, ¿no buscan tus ojos la verdad? Claro. Buscad en las plazas si hay un hombre que verdaderamente esté anhelando, buscando la verdad. Oh Señor, ¿no buscan tus ojos la verdad? ¿No buscan tus ojos en el corazón del hombre el reconocimiento de quién es la verdad? ¿No buscan tus ojos la sinceridad del alma, la falta de hipocresía, el desecho de la hipocresía? ¿No buscan eso tus ojos? Oh Señor, como no hallaste verdad en ellos, eso no está en el texto, pero en la idea, tú los heriste, mas no les dolió. Señor, tú los heriste, mas no les dolió. Tú los consumiste, mas ellos rehusaron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la roca, rehusaron arrepentirse. Y tú lo que buscas es la verdad en el corazón del hombre, pero no hay verdad en ellos. Porque la verdad son los rayos luminosos que te hacen entender la realidad de tu corazón y la necesidad de vivir para Dios. Amén, iglesia, amén. Eso es lo que necesitamos de una vez por todas. ¿Habrá un avivamiento en ti, en mí, de una vez por todas? ¿O Dios tendrá que traer un dolor mayor para que lo haya? Porque Dios habla por medio del dolor.
La falta de comunión genuina, indiferencia a la verdad, propia de la hipocresía y de no estar conmovidos. Ese es el punto. ¿Viste? Mucha gente no está conmovida, no se conmueve. Por la veracidad de Dios se ve claramente allí en Jeremías, en el verso anterior. ¿Qué es lo que Dios le irrita en su santo corazón? Versículo 2, aunque digan, vive Jehová, juran falsamente. ¿Notas? Esta gente no está desprovista de religión, como el malvado Caín. Los hombres malvados no están desprovistos de religión, no es que no abrazan religiones. Ellos dicen, vive Jehová, pero juran falsamente. No hay verdad en su corazón. Amén, dicen algunos, pero no hay verdad en su corazón. Vienen a la iglesia, pero no hay verdad en su corazón. ¿Es así contigo, mi amado hermano? Dios, con sus ojos escrutadores, con sus ojos críticos como la llama de fuego y omniscientes que todo lo ven, sabe lo que hay en tu corazón y en el mío. Amén. Él sabe. Es lo que dice David, crea en mí, créalo, Señor. Crea en mí un corazón limpio, un espíritu recto dentro de mí. Oh Dios, créalo. ¿Sabes lo que significa eso? Estar conmovido con Dios. ¿Tú crees que un hombre displicente, indolente, que no está contrito, quebrantado en su corazón, le va a decir eso a Dios? No, en el día ni se acuerda que existe Dios. También cuando hay falta de sensibilidad, rechazo a la verdad, nuestro corazón se levanta indignado contra todo lo que manifiesta dicha verdad. Por eso allí en Jeremías capítulo 2, versículo 30, vuelvo a decir, oh, cuánto amo este libro Jeremías. Es un libro que desnuda nuestra alma. Porque las verdades que Jeremías habla a un pueblo insensible como el pueblo de Israel son verdades que se aplican aún hoy en nuestra vida y que deben alertarnos, no sea que tengamos un corazón nosotros también igual. Jeremías 2:30 dice, en vano he azotado vuestros hijos, no han recibido corrección. Vuestra espada devoró a vuestros profetas como león destrozador. ¿Sabes lo que hizo el pueblo? El pueblo, cuando escuchó la verdad, reaccionó violenta en frente de ella. Como muchas personas pueden hacerlo hoy. Muchas personas al escuchar esta verdad, en vez de humillarse delante de Dios, pueden llegar a rechazar el mensaje. ¿Por qué no nos trae, pastor, un mensaje que aliente nuestro corazón? ¿Qué más puede alentar nuestro corazón que conocer la verdad? Amén. El pueblo llegó a decir en Jeremías capítulo 44, versículo 16, la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti. Habla todo lo que quieras, no vamos a oír. Solo un corazón sensible oye la verdad con obediencia. ¿Verdad? ¿Qué pasa que no hay corazones, mis amados hermanos, como los de Habacuc? ¿Qué pasa que no hay corazones como los de Habacuc? ¿Qué pasa que no hay corazones que en medio de las situaciones adversas, como las que Habacuc estaba de alguna manera lúcidamente vislumbrando, observando esos momentos que se avecinan o que están allí catastróficos, donde hay una oscuridad tremenda, falta de devoción? Y Habacuc en el capítulo 3, versículo 2 dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Esa palabra hebrea allí da la idea de un asombro que promueve reverencia, que te insta la reverencia. Yo he oído tu palabra. En el contexto, Habacuc está pensando en la libertad del pueblo de Israel de Egipto y que de alguna manera también Dios podía liberar al pueblo en medio de esta situación que estaba viviendo, aunque lamentablemente el pueblo no iba a considerar. Por cierto que Dios lo podía liberar, pero el pueblo rehusó, por así decir, su liberación. Rehusó el perdón de Dios. ¿Por qué? Por no abrazar la verdad. Y Habacuc dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Y le dice, en la ira, esa palabra también puede traducirse, algunos opinan que no es la mejor traducción en la ira, sino que en medio del tumulto, en medio de la agitación, en medio de estos conflictos, Señor, conflictos que los hombres buscamos por nuestro propio rechazo de la verdad,
pero que tú también permites para llamarnos con dolor en medio de estos tiempos tumultuosos. Acuérdate de tu misericordia. Acuérdate de la misericordia. Ten misericordia, Dios. ¿Ves el corazón de este hombre que conoce lo que está pasando? Hermanos amados, nosotros tenemos que darnos cuenta que una de las cosas que va a ocurrir de aquí en adelante, porque han secuestrado la verdad, todos estos movimientos impíos que hay en medio del mundo en que vivimos, han secuestrado la verdad. Hermanos, de aquí a un tiempo más, no va a ser tan fácil que nos congreguemos. No va a ser tan fácil que digamos la verdad. Si hoy hay hombres que no están dispuestos a abrazar la verdad en medio de la libertad, ¿habrán hombres dispuestos a decir la verdad? Tenemos que estar dispuestos a decir la verdad. Algunos, de una forma insensible e incapaz de entender dónde estamos hoy en la historia de la humanidad, donde han secuestrado la verdad. Habacuc dice, ten misericordia, Dios. Oh, cuánto la iglesia ha jugado con la mentira. Oh, cuánta falta de convicción hay en el corazón de los creyentes. Habacuc estaría horrorizado nuevamente en este mundo. Aviva, Señor, tu obra en medio de los tiempos. Por último, amado hermano, la verdad santifica al comprometido, al que se compromete. Por un lado, la verdad surge solo cuando hay comunión con Dios. La verdad sensibiliza al contrito de corazón. Por último, la verdad santifica al comprometido. Nuestro Señor Jesucristo dice en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Qué es lo que queremos decir cuando hablamos de que la verdad santifica al comprometido? Bueno, esto es un concepto que la Cueva lo explica muy bien, el gran teólogo español, ya con el Señor. Dice lo siguiente, el carácter santo de 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 13. ¿Se recuerdan ustedes cuando Pablo dice, para que sean afirmados nuestros corazones en santidad? Dice Pablo. Que nuestro corazón sea afirmado en santidad. Es decir, que algo lo puede voltear, pero que nuestro corazón sea afirmado en santidad. El concepto de la santificación no es vicario. ¿Qué quiere decir con esto la Cueva en palabras más teológicas? Esto es, no puede ser transferido o imputado. La santificación no se transfiere, por así decir. Ya vamos a entender a qué nos estamos refiriendo. Es algo que se edifica poco a poco como el resultado de la obediencia de la palabra de Dios y de seguir el ejemplo de Cristo. Como dice Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya en vosotros esta forma de pensar, como hubo también en Cristo, el poder del Espíritu Santo. Como dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 13, cuando dice, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Solo el Espíritu de Dios nos puede dar la fuerza para mortificar el pecado, para destruir el pecado en nuestra vida. En este sentido, dice la Cueva, conviene destacar que hay dos palabras en el Nuevo Testamento que denotan o explican esta sutil pero importante diferencia entre la santidad que todo creyente tiene y la santificación al que el creyente debe anhelar en su vida. Dos palabras, dice la Cueva, dos palabras. Se utilizan dos vocablos que denotan una especie de pasividad, por un lado, y por otro lado, una actividad en la vida del creyente. Mas para la acción de santificar se utilizan vocablos que denotan un trabajo, un esfuerzo moral y espiritual. ¿Dónde vemos claramente esto? Donde Pablo lo menciona, ya terminando, allí en Efesios capítulo 4, versículo 23. Vamos allí para terminar. Dice Pablo allí, hablándole a los creyentes, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Notas eso? No vamos a hacer un análisis técnico, pero es importante entender que hay cierto tecnicismo aquí para comprender lo que Dios está queriéndonos decir a través de la palabra revelada. Porque la palabra revelada, el lenguaje tiene reglas gramaticales para comprender. ¿Sabes cuál es uno de los propósitos de la nueva forma al que el mundo se está doblegando? Destruir el lenguaje. Como dijo Orwell en su obra insigne, 1984, la neolengua. Él hablaba allí, ¿cierto? Como ese mundo distópico, ese mundo que nadie quiere.
donde una de las formas para destruir la sociedad y para mantenerla esclava es destruir el lenguaje. Por eso el lenguaje es tan importante, ¿amén? Es importante entenderlo. La palabra de Dios fue revelada en una lengua que nosotros podamos entender, o fue traducida, Dios permitió que se tradujera a una lengua que podemos entender. Y entonces, en el original, cuando Pablo dice, y renovaos, utiliza un verbo infinitivo pasivo-activo. ¿Cuál es la idea de eso? La idea es dejar que el Espíritu nos renueve. Es decir, nosotros vamos delante de Dios para dejar que el Espíritu nos renueve. ¿Cómo? Cuando abrimos la palabra, ¿ves? No es una cuestión de gusto. Yo abro la palabra y digo, Señor, renuévame. Crea en mí un corazón limpio. Hazlo. ¿Cómo lo vas a hacer? Por medio del Espíritu, lo que tú revelaste. Por eso dice, renovaos en el Espíritu de vuestra mente. Y dice después, y vestíos. Ese es un infinitivo aoristo medio. ¿Recuerdan ustedes que los verbos griegos son activos, pasivos o medio? Activos, el sujeto hace la acción. Pasivos, el sujeto recibe la acción. Medio, el sujeto efectúa la acción y recibe la acción. A veces nosotros pasa así. Hacemos algo y a la vez también recibimos después de lo que hacemos. Por ejemplo, yo quiero salir a tomar sol, yo efectúo la acción de salir a tomar sol, pero recibo la acción del sol. Entonces, nota lo que está diciendo acá Pablo. Renovaos en el espíritu de vuestra... y vestíos. Es un infinitivo aoristo medio. ¿Qué quiere decir esto? La idea de este verbo es que enfatiza allí la decisión continua de estar en Cristo, vistiéndonos de Él, que también implica despojarnos de aquellas cosas que no son correctas en nuestra vida. Por eso dice, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad, ¿de qué? Del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad, ¿de qué? De la verdad. De la verdad. Por lo cual, desechando, versículo 25, la mentira, desechando la mentira, allá hay en el griego un participio aoristo medio. ¿Qué quiere decir esto? Usado como un imperativo. La idea que presenta esto allí en la gramática es que los creyentes necesitan tomar una decisión inicial de desechar la mentira. Es una decisión, ¿ves? Es una actitud que ocurre en un momento. Nunca más abrazar la mentira. Ahora yo voy a abrazar la verdad. Es una decisión inicial, seguida de repeticiones, de decisiones pequeñas. Esto es diarias o incluso hora tras hora. Porque ¿sabes qué? Abrazas la verdad y en un momento recibes un mensaje del celular donde hay un amigo, querido jovencito, que te dice, hey, vamos. No, porque yo estoy desechando la mentira y estoy abrazando la verdad. Es una decisión continua. ¿Ves la expresión del griego allí? Es de vivir una vida santa. La pérdida de santidad está asociada a la mentira, porque cuando mentimos o escuchamos mentiras o falsas enseñanzas y las abrazamos, afectan nuestra vida de santidad progresiva. Afectan nuestra vida de santidad. Dios, por medio de Cristo, nos pone en una posición santos, pero nosotros debemos practicar la santidad, debemos dejar que Dios nos vaya santificando cada día. ¿Cómo lo hace Dios? Cuando abrazamos la verdad. Por eso dice Pablo, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Nosotros debemos recibir la verdad, estar comprometidos con la verdad y hablar verdad. Para eso necesitamos doblegarnos delante del Señor. No sea que por abrazar la mentira nos caigamos en un hoyo del cual va a ser difícil salir. No te olvides de David. Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.